Hola, ¿sabías que hay cosas que en sí mismas no son pecados, pero es mejor no hacerlas porque esas cosas nos pueden llevar a cometer pecado? Por ejemplo, el jugar la loto no te puede decir ningún versículo bíblico que diga que es un pecado jugar la lotería. Pero si analizamos, las personas que suelen jugar lotería suelen caer en algunos pecados que desagradan a Dios. Por ejemplo, dejan de confiar en la providencia de Dios para confiar en unos números que van a salir. Empiezan hasta a estudiar la numerología en vez de buscar más de la presencia de Dios y de trabajar para conseguir sus ingresos. Empiezan hasta en un punto a cometer brujería, a leer tazas, a empezar a usar la adivinanza para lograr obtener estos numeritos tan deseados y ganarse esos milloncitos. Entonces nos damos cuenta que aunque la lotería no es mal en sí, nos lleva a cometer algunos pecados. Por lo tanto, me es lícita, pero no me conviene. Es mejor no cometer esto y no hacerlo. Asimismo, hay otras cosas en la Biblia que en sí mismo no son pecados, pero cuidado, te pueden llevar a cometer pecados. Una de esas cosas es la obra de la carne, que es la ira. La ira en sí misma no te puedo decir que es un pecado, porque la misma Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, que nos podemos airar, nos podemos enojar, podemos tener un sentimiento de enojo, pero cuidado, no tenemos que pecar contra alguien porque nos sentamos enojados por algo. Por ejemplo, el mismo Jesús se airó en un momento en el cual entró al templo y vio que lo convirtieron en una compra y venta y dijo, ¿qué pasa? Mi casa se va a llamar la casa de oración. Jesús se airó, pero Jesús nunca pecó. El Padre mismo, la Biblia está llena de ocasiones en las que el Padre se aira y es normal porque está dentro de la personalidad también de Dios, que tiene emociones, y Dios se aira. Y nosotros, a imagen y semejanza de Dios, también nos podemos airar. La cosa es que no debemos caer en la tentación de pecar, no debemos caer en la tentación de hacer acciones consecuentes a nuestra ira, ni de tomar decisiones en momentos de ira. Quiero que leamos juntos la Biblia en Efesios 4:26 para que lo leamos juntos lo que dice en versión Reina Valera. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Biblia es clara. Tú te puedes airar, tú puedes sentir enojo, eres humano. Pero cuidado, no cometas decisiones bajo ese enojo. No ofendas a nadie bajo ese enojo porque no puedes, eso es pecado. Y sabes una cosa, el único que tiene la capacidad de tomar decisiones bajo su propia ira es Dios y la ha tomado. Ha destruido ciudades porque se ha sentido airado y ha tomado decisiones por eso. Pero aún Dios siendo Dios ha recurrido la mayoría de veces a la misericordia en vez de la ira. Entonces tú y yo no podemos creer que somos mejores que Dios y más justos al movernos bajo la ira. El único que es realmente justo y puede hacer acciones bajo la ira es Dios, porque Él siempre obrará en justicia. Pero tú y yo, si obramos bajo la ira, siempre pecaremos. Así que a partir de hoy, cuando te sientas airado o enojado, respira hondo y no tomes ninguna decisión. Y recuerda esta palabra, no peques, no peques, porque te es lícito, pero no te conviene airarte, no te conviene moverte bajo la ira. Dios te bendiga mucho.